de Contraloría General de la República. ¿Sí? Pero no olvidemos, señores, que los profesionales somos que hacemos a la institución. ¿Quiénes hacen a la Contraloría General de la República? Son los profesionales contables. ¿Quiénes son los profesionales contables? Supongo que son los más eruditos, los más mejor entrenados para poder hacer una labor de esa naturaleza, como exige el perfil de la Contraloría. Pero en mi caso, ya como que perdí también el temor, perdí el miedo por tantas experiencias, y ahora sí, pues, observo de que tanto la Administración Tributaria como la Contraloría General de la República tienen derecho a equivocarse. También. Pero cuando nosotros los profesionales contables venimos desde abajo y nos desempeñamos, por ejemplo, en el ámbito de como analista de cuentas, que es lo que yo siempre recomiendo, sobre todo a la nueva generación, de que empiecen por allí, como analistas de cuentas. Yo lo he hecho, como 10 años, cuando trabajaba en la primera empresa del país, que es Petroperú S.A. Ahí, por supuesto, que había mucho trabajo que hacer, pero tuve la suerte de que estuviera 10 años aproximadamente como analista de cuentas. Y ahí se aprendía mucho el teje y el maneje o la interpretación del plan de cuentas, ¿sí? ¿Verdad? El reconocimiento documentario mediante el estudio analítico, concienzudo, minucioso. Bueno, también por supuesto que siempre hay que tener un poco de vocación, ¿sí? Aquellos que tenemos la profesión en la sangre, por ejemplo, pues sin duda que van a llegar muy lejos, serán finalmente muy reconocidos, muy respetados, ¿sí? Como a veces ocurre en el ámbito judicial, ¿no? En algunos tiempos, ¿quién podía poner en duda, por ejemplo, la palabra, la exposición del doctor Javier Valle Riestra, que hasta ahora está? Pues las veces que yo lo veía, ese señor lo decía todo, pero así, continuo, no paraba, ni siquiera para tomar un vaso de agua. Y nos mirábamos entre todos como diciendo, ¿qué está diciendo este señor? Pero hablaba, señores, con el conocimiento y causa. ¿Bien? Entonces, ¿qué iban a refutarle después los fiscales o los jueces? Proviniendo de las palabras de este señor, uno de los pocos buenos profesionales que he visto en toda mi vida en materia de litigante, ¿sí? Bastante estudioso en la materia. Y bien, entonces, en el caso de la profesión contable, todavía no he podido observar a alguien que tenga esa habilidad, ¿sí? Pero entiendo también de que en el ámbito del lavado de activos son pocos los profesionales contables que se aventuran a tener esa especialidad. Actualmente, por ejemplo, tengo ya, y como padrino, a 2 promociones de especialistas en peritaje contable forense en lavado de activos y dineros en el sector público y privado, organizado por universidades. Hay 2 promociones ya de especialistas, pero claro que tampoco es suficiente para poder atender a toda la demanda nacional que hay. Hay fiscalías que se perjudican o sufren también porque no tienen peritos, el Lima, el Poder Judicial de Lima no le envía, por ejemplo, los peritos calificados a provincias, ¿no? O a las regiones. ¿Por qué? Porque no hay.
Entonces se tiene que esperar. ¿Ustedes saben cuánto dura, por ejemplo, una investigación preliminar a nivel de fiscalía? Dura 36 meses. Entonces, el fiscal tiene 36 meses todavía para manifestarse. Pero mientras tanto, el sufrimiento es para el encausado, que se siente inocente, que como yo lo he visto algunas veces. Entonces, eso también, señores, es sufrimiento. Pero en el otro lado, en la fiscalía, no lo ven así. Y si, por último, si no logran resolver el tema en los 36 meses, bueno, que se archive en todo caso, ¿verdad? Y ya, y se acabó, y ahí quedó. Pero el tiempo también es el peor enemigo del hombre, que se hace ese encausado, sintiéndose inocente y con prisión preventiva, por ejemplo. Eso ya es un tema humano, es una problemática social, porque detrás de esa persona también hay una familia. Y el perito contable debe de tomar muy en cuenta eso, ¿eh? Saber valorar el sufrimiento que tiene esa persona, donde a uno le consta que no tiene responsabilidad. Y en algunos casos hay que saber también apoyar o orientar también al abogado de la defensa cuando se entrega la pericia. Entonces también el perito se atreve a darle algunas buenas recomendaciones para que finalmente esa causa se caiga, se archive y no esperar pues tanto tiempo. Y sobre todo cuando son calificados como integrantes de una organización criminal, cuando al final de cuentas no hay. Actualmente hay muchísimos casos que vienen padeciendo los funcionarios públicos, generalmente en los ilícitos presumibles de lo que es colusión agravada. Esto también es labor del perito contable, ¿sí? Sin que tengamos el estudio de derecho, sin que seamos abogados, por ejemplo. Pero eso no quita que nosotros no podamos también que estudiar o aprender de ellos. Ya una vez que nos aventuramos a hacerlo, no hay marcha atrás. Ya estamos metidos en otro mundo. Pues bien, alas y buen viento y que le vaya bien, ¿cierto? Entonces, veo con suma preocupación en los últimos tiempos, por no decir años, la exigente normatividad que existe en materia de supervisión y de fiscalización a los funcionarios públicos. Tanto es así, señores, de que en algunos casos, como más de uno ya me lo ha comentado, no quieren hacer nada, ¿sí? Se sienten atados porque temen dar un paso adelante y comprometerse y meterse en líos judiciales. Hay ese temor. ¿Sí? Entonces yo les digo, claro, por supuesto, pero ¿por qué ustedes tienen temor? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no se capacitan? No, es que la institución en la que tiene que matricularnos en los cursos, como dicen, un momentito, usted es un profesional, no le están pagando tan mal, porque hoy en día en Perú, el sector público se está pagando cada vez mejor. Yo le acepto esa justificación cuando se trata de una persona que no es profesional. ¿Sí? Ahí sí, no tiene muchos recursos para capacitarse, pero usted sí, y no va a esperar pues toda la vida que la institución alguna vez se acuerde de usted y lo matricule en un curso de capacitación, cuando nosotros mismos
debemos preocuparnos en capacitarnos. Si es que queremos seguir haciendo carrera, si es que queremos acceder al cargo más alto. Como siempre digo, el buen instructor o el buen catedrático siempre tiene que ser un buen estudiante. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de aprender. Tenemos que estar siempre metidos ahí en los cursos de capacitación para aprender de otros. Y esa es la mejor inversión que podamos hacer en nuestra vida profesional. Claro está que a veces esto nos inhibe de dedicar más tiempo al calor del hogar, ¿verdad? Pero mientras tengamos una edad joven, fortaleza física, ¿sí? Entonces hay que aprovechar esos tiempos, porque una vez que nos caen los años, ya no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, sobre todo aquellos colegas contadores públicos que no se animan a seguir estudiando más. No son auditores y tampoco peritos. Cuando la verdad de los hechos es de que tanto los auditores como los peritos tenemos trabajo hasta morir. En mi caso, ya con unos años que me pesan, pero sin embargo, señores, en cualquier momento me cae un trabajo, sea de auditoría o sea de peritaje. ¿Por qué será? Yo ni lo pido, ¿eh? Pero generalmente es por recomendación. Y esa imagen es la que también hay que saber ganársela en el mundo del ejercicio de la profesión. La imagen. ¿Sí? Y eso sí, es un valioso premio a esa constancia, a esa dedicación que nosotros hacemos de la profesión contable. Mira, refería al sufrimiento que padecen los funcionarios públicos. En el caso, por ejemplo, de Contraloría General de la República, tengo varios casos que exponer, ¿sí? Pero, y me van a disculpar que no les muestre la diapositiva, pero cuando ustedes la quieran, me la piden, por favor, porque yo cuando dicto curso de capacitación no me gusta mostrar la diapositiva. ¿Por qué? Más hablo por la experiencia que lo que dice el texto. Que a veces es tedioso repetir, hablar lo mismo que dice el papel. Ya ustedes lo verán. Pero aquí, por el tiempo que tengo, como en otras oportunidades, tengo que emplear más de mi tiempo en hablar de práctica profesional. Casos prácticos que son verdaderos, que son reales, y de las cuales, señores, no estoy seguro que cuando escuchen algunos casos que voy a poner más adelante, ustedes nunca más van a cometer los mismos errores que han cometido otros. ¿Por qué? Porque ya están advertidos cómo deben de proceder. Por ejemplo, un caso de Contraloría General de la República. Incrimina a una serie de funcionarios de un hospital. Se realizaron obras de refacción, de ampliación y también de sustitución de lo que eran cañerías, griferías, en fin, la parte de eléctrica, las instalaciones, ok. Y también de lo que era construcción de más ambientes con material noble. Pero ¿qué pasó? Llegó la Contraloría y como es su labor, hizo una inspección y, según ellos, detectó que no se había utilizado el material solicitado en la orden de compra.
y que se había sobrevalorado la obra. ¿Eh? Y comprometió a una serie de funcionarios, desde el presidente del hospital hasta el jefe de logística. Eran como 10. Y también lo incluyeron al supervisor ingeniero, encargado de ver por la realización de la obra. Entonces, cuando vinieron a mí estos señores y me explicaron el tema, ellos, y sobre todo el ingeniero supervisor, que lo escuché muy atentamente ahí con el abogado mismo, porque no hago un peritaje de parte, señores, si es que no estoy seguro de que es inocente. Eso sí, no soy como los abogados. El abogado ejerce siendo culpable o no su cliente. En el caso mío, como perito de parte, no. ¿Para qué voy a decir sí, yo lo puedo hacer? Sería engañoso y también sería deshonesto. Entonces, la pregunta de rigor que siempre le hago al abogado que me busca para realizar el trabajo pericial de parte, siempre le hago la primera pregunta. Doctor, para usted, ¿su defendido es culpable o es inocente? No, él es inocente. ¿Está usted seguro? Porque yo no hago trabajos periciales cuando son culpables. No, no, me dice. Es inocente. Entonces, por ahí empezamos bien. Ahora sí, conversamos. ¿Qué es lo que está pasando? Y comienzan a explicar en la mesa de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, exponiendo ellos el tema, los funcionarios y el ingeniero supervisor, porque ahí se recomendó que la pericia fuera una sola, para todos. No cada director o cada funcionario un peritaje aparte. No, no. Entonces, esa también es otra parte que yo acostumbro a aconsejar, ¿no? ¿Para qué? Porque sea pues uniforme el dictamen pericial y de esa manera evitar que vengan otros peritajes y no hacen más que dilatar, confundir, en fin. Muy bien. Entonces, cuando tomé conocimiento de este caso, me pregunté, porque como investigador tengo que recurrir a las hipótesis. Es la primera habilidad que debe tener el profesional contable. ¿Qué son las hipótesis? La hipótesis es preguntarse uno mismo y responderse uno mismo. Esa es la primera fase del trabajo de investigación para llegar a la evidencia. No lo olviden. Entonces, me tejí una serie de hipótesis, no una ni dos, tienen que ser más, pues. O una o dos hipótesis, ¿qué puedo yo después interpretar o sacar conclusión? Tienen que ser por lo menos unas 5. Y desde luego, muy bien. Comencé a evaluar los alcances del informe de Contraloría y ellos efectivamente responsabilizan porque no se había utilizado el material requerido. ¿Y cuál fue el error de ellos? Luego de hacer un reconocimiento de los hechos, insisto, esta palabra, reconocimiento de los hechos, es evaluar, analizar poco a poco. No hay apuro, no saltarse la garrocha, no saltarse de los documentos, seguir de cerca la realización de los hechos, que es una de las habilidades que debemos de tener. No lo que me dijo uno, no lo que me dijo el otro, no, uno mismo. Uno mismo tiene que tejerse sus propios criterios, conociendo, haciendo el reconocimiento de los hechos, que no lo hace la PNP y tampoco lo hace la Fiscalía. En este caso, mucho menos la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque dije, bueno, si aquí todos son inocentes,
Entonces entiendo de que ese material no conforme ha sido también desestimado o rechazado o informado como reclamo por parte del almacén, ¿verdad? Porque ese material tiene que ir necesariamente al almacén. Y el jefe del almacén, que no es cualquier funcionario, Mm,